Jacqueline Méndez, presidente de la UNE en Esmeraldas, el retorno a clases al parecer estaría, o por lo menos a las aulas, trabajo presencial de parte de los maestros estaría muy cerca, de acuerdo a lo que ha dicho desde el Ministerio. Sí, yo quiero saludar a mis compañeros maestros, maestras, al pueblo de Esmeraldas, pero también desearles que este 2021 sea un año de consecuciones de grandes victorias, de éxito para todas las familias esmeraldeñas y ecuatorianas, pero también que este año sea más de unidad familiar, pero también de unidad dentro del magisterio para poder alcanzar las grandes victorias. Efectivamente, usted sabe que en esto del retorno al trabajo presencial que viene pronunciando la ministra de Educación junto al gobierno en el hecho de que los maestros debemos regresar, que tenían planificado para este 4 de enero, pero como usted sabe, la UNE ha venido planteando cuáles son los elementos que debe de cumplir el Ministerio de Educación para regresar a este trabajo presencial. Primero porque somos padres y madres de familia, tenemos familiares dentro de nuestros hogares con situación de vulnerabilidad, la pandemia no se ha ido, el COVID sigue presente. E incluso hay una nueva cepa. Claro, hay una nueva cepa y por lo tanto entonces debe de entregarse todos los elementos de bioseguridad para poder regresar a este trabajo presencial. Ahí hemos planteado, por ejemplo, que las instituciones educativas sean acondicionadas, que tengan los servicios básicos, que tengan agua, que tengan luz, que tengan energía, que tengan internet, que se nos entreguen las herramientas tecnológicas para poder trabajar, pero también... Pero nada de eso hay en los planteles educativos, esa es la realidad. Eso es verdad, no hay, mire. Antes había laboratorios dentro de las instituciones educativas, pero ahora están deteriorados. El gobierno y el Ministerio de Educación no se ha encargado de poder seguir manteniendo estas herramientas, estos laboratorios. E incluso usted sabe que en las instituciones educativas se daba la materia de computación, hasta eliminaron esa materia. Significa entonces que no estamos en la capacidad de las instituciones educativas de tener estas herramientas. Por lo tanto, hemos venido planteando que se debe de entregar estas herramientas al magisterio para poder hacer el trabajo. Lo ideal sería terminar el año como está actualmente. Eso es lo ideal, mire, porque ahora el gobierno planteó precisamente un estado de excepción, un toque de queda, donde el mismo día que estábamos en Quito, los maestros del Ecuador, en una gran marcha en exigencia en el Ministerio de Educación, se planteó el estado de excepción y allí también nosotros le planteamos al gobierno de que debía de suspender el retorno al trabajo presencial de los maestros. Fuimos escuchados y ahí se ha planteado que para el 18 de enero vayamos al trabajo presencial. Pero sin embargo, nosotros estamos diciendo que el año lectivo debe de trabajarse virtualmente dentro de los hogares. Sin embargo, hay amenazas ya de que aquel maestro que no retorne a clase puede ser sancionado. Mire, los rectores y las rectoras dentro de las instituciones educativas no pueden tomarse esas atribuciones. Claramente dijo el viceministro de Educación que esto no es obligatorio, que debe de la institución educativa dentro con sus autoridades hacer una planificación consensuada con los docentes, a ver cuáles son los que tienen situación de vulnerabilidad, cuáles son los maestros que pueden ir un día, porque ni siquiera es todos los días a la semana. Eso lo dijo muy claramente el ministro. Debe de ir el maestro un día o 2 días a la semana viendo las circunstancias, viendo la situación. El maestro que está siendo presionado, que está siendo perseguido por su autoridad dentro de la institución, venga y denúncielo para nosotros poder tomar acciones, porque no es obligatorio el hecho de ir al trabajo presencial. Por eso entonces que nosotros les planteamos a los maestros que tienen una organización que los defiende, una organización que vela por sus derechos. No podemos seguir siendo acosados y perseguidos por estas autoridades. El retorno al trabajo presencial es bajo una planificación y por lo tanto entonces no es obligación de ir los 5 días a la semana. Tienen que hacerlo 2 días dependiendo del número de maestros que tengan en su institución educativa. En todo caso, nosotros estamos planteando que el trabajo de los maestros debe de continuar virtualmente y hay un pronunciamiento ya también de un juez sobre esto, en el hecho de que no debe el maestro
retornar al trabajo presencial, que debe de seguir siendo virtual. Ya, y que se cumpla también con esta resolución también que hay por parte de un juez. Claro, debe de cumplirse. Lo que pasa es que estamos ante un gobierno de oídos sordos. Usted sabe lo que hemos venido haciendo en medio de esta pandemia, lo que hemos venido en las calles luchando por los derechos de los maestros, de los estudiantes y los padres de familia, pero estamos frente a un gobierno sordo que no le importa absolutamente nada, porque ellos ya se van. Ellos lo que necesitan es seguir endeudando al país, seguir dejando la crisis en el Ecuador. Sin embargo, nosotros vamos a seguir en exigencia de lo que hemos venido planteando. 13 años nefastos de un gobierno con una misma política, con una misma característica, que ha apuntado a prácticamente a liquidar la economía del magisterio. Así es, 13 años de congelamiento salarial para el magisterio, 13 años donde no ha habido recategorización, ascensos de categorías, donde no ha habido sectorización, donde no se han reubicado bien a los maestros, 13 años nefastos de unas políticas antipopulares neoliberales para el pueblo del Ecuador y sobre todo para los docentes. Por eso es que el día de hoy en la ciudad de Quito el Magisterio Nacional se va a reunir a las 4 de la tarde con Yacu Pérez, donde le vamos a presentar la propuesta que tenemos dentro de la UNE y también la propuesta del FLIN para ir por una nueva ley de educación. Nosotros le vamos a plantear a Yacu Pérez que de ser gobierno debe de atender al magisterio, que ha sido por más de 13 años no atendido en este país. El día de hoy nuestros compañeros presidentes, nuestra presidenta nacional junto con algunas provincias, vamos a estar allá en Guayaquil, algunos de Esmeraldas han viajado para poder estar en ese conversatorio y entregar la propuesta. Esa es la alternativa que nos queda a los maestros, Yacu Pérez y las listas 2 para recuperar la voz de los docentes. Necesitamos llevar la mayoría de asambleístas a esa Asamblea Nacional para recuperar los derechos que se nos han quitado.